¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Este es el Living Ciudadano, es la comunidad del pensamiento de Vía X. Y para la reflexión comenzamos con una noticia que era parte importante de las promesas de gobierno que tenía el entonces candidato Gabriel Boric y hoy presidente, que tienen que ver con la siguiente noticia que afecta a 1.200.000 deudores del CAE, porque el presidente anunció una reforma al sistema de financiamiento, dice el diario español El País, de la educación superior, y propone entonces una condonación parcial a los deudores del CAE. Este proyecto, dice El País, de ley del gobierno de izquierdas, no contempla el perdón a la morosidad total de los beneficiados por el crédito con aval del Estado, una de las promesas más significativas, como te decíamos, de su campaña a la moneda. Envía este proyecto al Parlamento, se discute allá y vamos a ver qué pasa, en qué consiste esta nueva forma de financiamiento que propone la moneda, que propone este gobierno al Parlamento y a la ciudadanía. ¿Cuál es la diferencia real entonces que tiene este sistema nuevo de financiamiento con el que se estaría dejando atrás, que es el CAE? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es lo mismo? ¿Es un cambio realmente sustantivo? Lo conversamos con el economista Felipe Salce en el Living Ciudadano. Felipe, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muchas gracias, Freddy. Siempre un gusto estar acá. ¿Qué te parece así? A primera mirada, ¿no? Elegimos este titular del diario español porque lo vende afuera, digamos. Esto, ¿no? Es un cambio bastante radical de algo que viene hace mucho tiempo. El CAE partió en 2006 con un eje en la banca principalmente para financiar la educación superior, y ahora se pasa en algo con sistema público, donde también va a haber una retribución, pero es un cambio pasar de la banca al Estado para el financiamiento de la educación superior, complementando, por supuesto, con la gratuidad que va a seguir existiendo. Escuchemos qué dijo el presidente entonces, ¿no?, en la cadena nacional de anoche, donde presentaba este proyecto de ley para enviarlo al Parlamento. El proyecto de ley tiene tres objetivos. Uno, condonar en base a criterio de justicia y mérito parte de las deudas educativas. Dos, reorganizar la deuda, la que quede en términos razonables para quienes aún deban. Tres, terminar con el CAE reemplazándolo por un nuevo instrumento de financiamiento público de la educación superior. Sobre la condonación inicial, todos quienes adscriban voluntariamente a este instrumento tendrán una condonación del porcentaje de su deuda. Este porcentaje a condonar se va a definir según si la persona egresó o no de su carrera, si tiene o no su deuda al día y de acuerdo con el número de cuotas que haya pagado a la fecha. Así, apoyaremos a los deudores de menos recursos, reconoceremos a quienes responsablemente han pagado sus cuotas e incentivaremos la regularización de quienes aún adeudan pagos. En relación con la reorganización de la deuda restante, si tras la condonación inicial aún queda parte de la deuda por cubrir, el plan ofrecerá dos alternativas. Quienes puedan pagar el 75% de su saldo habrán puesto de esta manera fin a su crédito. Y de no poder realizar este prepago, se reprogramará con cuotas proporcionales a sus ingresos, con un tramo exento de pago y cuotas que serán siempre más bajas que las que actualmente pagan. Adicionalmente, quienes ya pagaron su deuda del CAE tendrán beneficios tributarios una vez implementado este proyecto de ley. De esta manera, reconocemos explícitamente el esfuerzo de quienes con sacrificio han cumplido con sus obligaciones. Ya, de un crédito entonces con aval del Estado, un CAE, se pasa a un FES, que es un financiamiento de la educación superior donde el Estado tiene preponderancia. Y también interesante lo que dice el presidente, ¿no? Los que ya han pagado parte de su deuda van a tener un beneficio también de parte del Estado, ¿no? Sí, se hace cargo de varias cosas, de los que están pagando, de los que no están pagando y también de los que ya pagaron, que también era una crítica que se hacía, alguien que ya cubrió su deuda, que en realidad es un porcentaje muy menor. ¿Qué pasa con esa gente? Entonces, que tenga un incentivo tributario para esa gente es algo, apunta a la justicia. Podemos estar de acuerdo si es bueno o malo, pero es justo en ese sentido, al menos para ellos. Precisamente de lo bueno y de lo malo, de lo que podría ser bueno, de lo malo, de lo que se va a discutir arduamente en el Congreso. ¿Cómo quedan los bancos con esto? Me imagino no es una noticia que le guste mucho a los bancos o a la banca en general. A la vuelta de una pequeña pausa, todo lo que tienes que saber y reflexionar sobre este nuevo financiamiento a la educación superior que propone el gobierno del presidente Boric. No te vayas de la sintonía.
Ya, volvemos aquí al estudio, volvemos al Living Ciudadano junto a Felipe Salce, que es director ejecutivo, también economista y miembro de la Fundación Centro Contribuye, ¿no? Explicándonos en qué consiste entonces este FES, Financiamiento de la Educación Superior, Felipe. Básicamente, por lo que mencionaba el presidente en cadena nacional y el proyecto ya ingresado a la Cámara de Diputados, el FES viene literalmente a reemplazar el CAE. Bien, el CAE que hoy en día funciona principalmente como un complemento de la gratuidad. El uso del CAE ha venido disminuyendo en el último tiempo, del año 2016 hasta adelante, porque muchos pasaron a la gratuidad. Bien, eso no va a dejar de existir, por supuesto, la gratuidad va a seguir siendo el eje central, pero todavía hay un montón de gente que sigue usando el CAE. O sea, el CAE tiene nuevos beneficiarios año a año y no es que haya dejado de existir. Bien, la gente que no puede acceder a la gratuidad, ahora en lugar del CAE va a poder acceder a este financiamiento que en lugar de endeudarse con la banca, que es el eje principal del CAE, se va a, entre comillas, endeudar con el Estado o con el Estado en general como país, por así decirlo. Pero no es una deuda donde yo adeude cierto monto y tenga que pagar una cuota predefinida. Claro. No es una deuda que esté en el sistema bancario, sino que es una retribución, que es lo que se buscaba en un principio con las pensiones, básicamente un principio de solidaridad, donde los que ya egresaron le pagan a los que están estudiando actualmente, que es muy similar a lo que se buscaba con los jubilados en la reforma de pensiones que... Ya, o sea, punto uno, entonces, importante, primordial, esto deja fuera a los bancos. Deja fuera a la banca totalmente. Completamente, el negocio no es de los bancos, sino que es un pacto, ¿no?, entre el estudiante, la estudiante y el Estado. Exactamente, es un pacto, muy bien dicho, un compromiso donde el Estado le paga al estudiante su educación y luego el estudiante lo retribuye cuando ya está egresado y está en su vida laboral. Perfecto. Veamos una gráfica que presentó precisamente el gobierno respecto a este tema. ¿Qué es lo que es el CAE, ¿no?, y la comparativa con el FES? Dice esta gráfica que presentó, te decía yo, el gobierno de Chile Avanza Contigo, se llama, ¿no?, el gobierno de Chile. Dice más de 1.200.000 personas están endeudadas por el CAE y en contraposición el FES, los bancos saldrán del sistema de financiamiento de la educación superior. Se siguen pagando cuotas y acumulando intereses aunque tus ingresos sean bajos, dice el CAE. El FES, si tu ingreso es igual o inferior a 500.000, no retribuyes ni se extiende la deuda. El CAE dice las cuotas que incluyen intereses por sobre la deuda original. El FES, la retribución es un porcentaje acorde a tu ingreso hasta un 8% mensual. El CAE, tiempos de pago ilimitado y poco claro para deudores. El FES, retribución por un plazo máximo de 2 años por semestre cursado con un máximo de 20 años. Y el CAE, un sistema que genera deudas a instituciones, estudiantes y al Estado, por supuesto, ¿no? Y el FES sería un instrumento justo y también fiscalmente, dice, responsable. A ver, aquí hay varias cosas. Lo primero y la gran diferencia, que al sacar a los bancos de la ecuación, al sacar el sistema bancario en general, te evitas todo lo que tienen que ser intereses reales, bien, y todo lo que son cuentas por mora y cosas por ese estilo que son legales propias de la banca. El CAE al final es un acuerdo entre una persona individual, un estudiante, y una institución bancaria, donde el Estado es aval en el caso que la persona no pague, pero es un crédito como cualquier otro, hoy en día con una tasa del 2% anual en términos reales, es decir, se le suma la UEF, bien, durante un plazo de 20 años, más el plazo que estudia, y ahí es donde viene este tema tan grave al final, que mucha gente dice que termina pagando 2 veces o 3 veces lo que estudió, que es por la acumulación de intereses reales, que es una deuda propia con un banco. Bien, al sacar a los bancos de la ecuación, colocar al Estado, uno piensa que en principio se debería evitar eso y que se va a devolver o a retribuir primero en principio de lo que uno pueda y segundo, también en principio de lo que realmente haya ocupado y no un ánimo de lucro del sistema bancario, por así decirlo. O sea, si yo pedí 100, voy a devolver 100 al sistema, a retribuirlo, quizás reajustado y todo, pero no le voy a pagar el lucro o no le voy a pagar dinero extra a una institución que me va a cobrar por todo. ¿Qué pasa con esa cifra que entrega el gobierno de 1.200.000 personas que actualmente están endeudadas con el CAE? Son los beneficiarios del CAE que actualmente están endeudados con el CAE. Claro. Una persona se endeuda con el CAE desde el momento que firma, no desde el momento que empieza, desde el momento que egresa. Cuando tú pides el CAE en el primer año, bien, tú pides un monto, y ese monto empieza a generar intereses desde ese año en adelante, se reajusta por UEF y luego cuando empieza a trabajar la deuda ya es mucho más grande de lo que partió siendo, porque ya acumuló intereses durante 5, durante 6, durante 7 años, lo que te ha demorado en estudiar, más un plazo de 18 meses que hay entre medio. Y todo eso son 1.200.000 personas hoy y que van a seguir sumando. O sea, salvo que esto se apruebe hoy día, esto va a seguir sumando en el tiempo. O sea, los deudores del CAE siguen creciendo y los nuevos beneficiarios del CAE también hay año a año. Ya.
Veamos lo que, sigamos viendo, ¿no? Lo que presentó el presidente esta mañana, puntualmente, cuando da a conocer ahora este proyecto de ley que envía al Parlamento. Muy bien, aquí el presidente Boric decía, entrega detalles entonces del nuevo proyecto del FES. Estamos cumpliendo con la palabra empeñada y veamos cómo profundizó sobre el CAE, que comienza precisamente con el ministro de Educación, Sergio Vittar, durante el gobierno de Ricardo Lagos. Lo dijo esta mañana al presentar este proyecto de ley. Cuando empezamos y cuando teníamos discusiones en su momento con el ministro Vittar, y que me alegra mucho, Sergio, Nana, senadora Proboste, que hoy día estemos aquí todos juntos. Creo que eso también es un acto tremendamente importante, porque tuvimos diferencias y hoy día nos unimos en la solución. Y aquí, insisto, se conjuga algo que para el lugar de donde provenimos, políticamente, es tremendamente importante, que es, insisto, organización social, movilización y políticas públicas. Oye, nota al margen de esta declaración de Boric, ¿no? Sí. Recordemos que el movimiento estudiantil, donde surgen las figuras, por ejemplo, de Boric o de Giorgio Jackson, Camila Vallejo, en fin, fue el 2011. Exacto. Y el 2011 estaba estudiando el último año de la primera generación que salía con CAE, que comenzó el 2006. Exacto. Por lo tanto, era un tema central de este movimiento estudiantil, el fin completo del CAE y el perdonazo, en fin, la condonación total de la deuda. Imagino que hacia allá van estas palabras ahora del presidente Boric sobre lo que significa tener adelante a Sergio Vittar, a quien trataron en duros términos en esos momentos, ¿no? Sí, es algo sumamente simbólico. El CAE, no sé si decir que marcó una época, pero fue una política súper importante en su tiempo y ha marcado a 1.200.000 estudiantes, algunos egresados ya, y que están con esta deuda. Yo entiendo que el CAE tiene un montón de falencias, pero también lo veo como una especie de hijo de su tiempo, por así decirlo. O sea, si uno se remonta al Chile en el 2005, que fue cuando se empezó el proyecto del CAE, era bien difícil pensar que el Chile de esa época, en términos políticos y también en términos económicos con responsabilidad fiscal, iba a tener una política, por ejemplo, de gratuidad universitaria. Bien por un tema de arcas fiscales que, afortunadamente, con el tiempo eso fue mejorando y facilita políticas públicas que en su momento quizás no se podían hacer. El tema político, por supuesto, también juega un rol súper importante, pero también hay que entender que, para bien o para mal, con las consecuencias que tiene, hay gente que si no hubiese sido por el CAE no hubiese podido estudiar. Hoy en día vemos las consecuencias de eso, por supuesto, y hay que solucionarlo. Yo creo que el proyecto se hace cargo de esas falencias y de esas, ¿cómo decirlo?, de esos errores que se hubo con el CAE. ¿Bien? Bueno, es que decir que la gratuidad que hoy existe se debe también en gran parte al movimiento que estas mismas generaciones encabezó, ¿no? El 2011. Que partió del 2011. Yo empecé a estudiar el 2011, así que Imagínate. Me tocó ver todo eso muy de cerca porque estudiaba justo en el centro de Santiago. Así que, claro, y todo lo que fue la gratuidad posterior se debió a esos movimientos estudiantiles. Y no solo eso, de hecho, cuando el 2012, perdón, la cuota del CAE, la tasa de interés, se rebaja del 6% al 2%. Antes era aún más caro pagar el CAE. Y de hecho hay la gente que pidió el crédito del 2011 hacia atrás, que es donde estoy yo incluido, de hecho, paga el CAE con una cuota del 6%. Y hay un beneficio de que si pagamos en cierto periodo de tiempo nos rebajan la cuota del 2%, pero el contrato original es con el 6%. Beneficio que se logró en el gobierno de Piñera. Exacto. También consignarlo, digamos, no, totalmente. Dentro de lo que sí, acá CAE. Hay políticas de Estado que van avanzando. O sea, el CAE se crea con el gobierno de Ricardo Lagos en el 2006, se rebaja la cuota en el 2012, parte la gratuidad en el año 2016 en el gobierno de Bachelet, y hoy en día este proyecto define al CAE, bien, para reemplazar el CAE con otra idea en el gobierno de Gabriel Boric. Bueno, y así como la gratuidad, ¿no? Y es cosa que ustedes puedan googlear en la casa, recibió un tremendo, una gran oposición de un sector de políticos chilenos, ¿no? La derecha de ese momento o la oposición de esos momentos, también hay varias reacciones respecto de lo que va a ser este FES, ¿no? Sí. Veamos alguna, precisamente una de Sergio Vittar, ¿no?, que fue aludido por el presidente de la República. Dijo: era hora para corregir lo que no funcionó bien, ¿no? Sergio Vittar y el proyecto de fin del CAE, y el exministro de Educación, quien fue uno de los impulsores del crédito con aval del Estado, reforzó la necesidad de hacer el cambio en el mecanismo de financiamiento de la educación superior y calificó de, comillas, razonable el número de beneficiados que accederían
a una eventual condonación. Claro, repitamos, no hace una condonación universal, como, no es total. Como quería este movimiento originalmente y como consigna también el diario El País. No, también hay que tener estas políticas con responsabilidad fiscal. O sea, una condonación universal, estamos hablando de miles de millones de dólares. Es algo que, siendo economista, tengo que decir, es fiscalmente muy irresponsable hacer. Es algo que no se podía hacer bajo ninguna circunstancia. Yo concuerdo con el exministro en el sentido de que se hace cargo de los errores que se cometieron, que fueron varios. O sea, a ver, ¿se mejoró el acceso a la educación? Sí. ¿Hubo gente que estudió y que no hubiese podido estudiar de no ser por el CAE? Sí, es cierto. Pero también conllevó una gran deuda no solo a las personas, sino que también al fisco. Como el Estado es el aval de las personas, yo creo que en el momento de hacer el cálculo subestimaron el gasto que iba a incurrir el Estado a propósito de las garantías ejecutadas de tener que pagarle a los bancos lo que no pagan las personas, que es lo que decía también el presidente en cadena nacional, que hoy en día son aproximadamente 100 millones de UF. Entonces, es una cantidad de dinero exorbitante que yo creo que no estaba contemplada en un inicio que fuera tan grande. Además, el presidente Boric, ¿no? El Boric 2024, digamos, ¿Sí? comparado con el 2011, si tú quieres, habla de la injusticia también de que aquellos que ya pagaron su CAE frente a los que ahora se podrían ser condonados universalmente, ¿no? Que este es un sistema, dice él, justo en ese sentido. Me imagino que para allá va el concepto de justicia, ¿no? Claro, a ver, porque cuando tú ya pagas una deuda y después te dicen que justo la generación que está un año después que tú va a tener una condonación parcial o total, puede quedar un síntoma de injusticia. Yo creo que es más que nada para favorecer el clima político y que esto sea aprobado que otra cosa. Claro. O sea, yo no me imagino a un egresado titulado que haya pagado su CAE, que son primero un monto muy pequeño de personas, y que diga algo así, no, sabe que yo no quiero condonación porque para mí no hubo, entonces no quiero para nadie. No, yo no creo que en la sociedad chilena sea así. Quiero creer que no es así, la verdad. Bien, yo creo que es más que nada para aprobar el tema político y que favorezca a todos, no por igual, pero que no quede nadie excluido. Por Se está, claro, adelantando los votos que quizás no va a tener en el Posiblemente. Parlamento. Por ejemplo, y opiniones como esta, ¿no? De Raúl Figueroa, quien fuera ministro de Educación de Sebastián Piñera. Todo el esfuerzo que estamos destinando para todo el sistema, en la práctica no va a cambiar tanto para algunos. Piensa que hoy día la cuota promedio de un deudor del CAE es una unidad de fomento. Esa es la cuota promedio, 36.000 pesos, 40.000 pesos, entre el fondo entre 30 y 50.000 pesos es la cuota en general que paga un deudor del CAE. Entonces, con el nuevo sistema, va a tener que seguir pagando exactamente lo mismo o en muchos casos va a tener que pagar más. Y por lo tanto, insisto en esto de que es muy importante sacar de lado la cuestión político-retórica y centrarse en cuáles son las consecuencias. La consecuencia es que una persona que hoy día paga una unidad de fomento, el día de mañana con el nuevo sistema, a lo mejor incluso va a terminar pagando más y por más tiempo. ¿Qué te parece este argumento, ¿no? Porque aquí también hay un cruce ideológico importante que va a haber de mucha gente que no le gusta ver el Estado metido en esto, sino que más a la empresa privada, ¿no? Claro, el tema es que la empresa privada saca intereses válidos, o sea, es parte de su negocio, con este 2%, más UEF y un crédito de 20 años termina siendo un gran monto de dinero. Pero a ver, yo vi la cuña completa del exministro Raúl Figueroa y claro, él yo creo que comete dos errores. Primero, él habla de que las personas van a tener que pagar el 8% de su sueldo para retribuir este monto prestado por estudiar, pero lo que se indica en la cadena nacional es que el monto a devolver nunca va a ser superior a ese 8%, entonces no es que sea siempre el 8, sino que es máximo el 8. ¿Bien? Son dos cosas distintas. Hoy en día con el CAE, de hecho, es máximo el 10. Bien, cuando su sueldo es muy bajo, tú puedes optar a una fórmula que se recalcula y se te cobra el 10% de tu sueldo y el resto lo cubre el Estado. Bien, con esto sería máximo el 8, hoy en día máximo el 10. Y segundo, bueno, ahí no está en el video, pero una de la parte de la cuña de lo que dice Raúl Figueroa es que él dice que un egresado que le va bien en la vida y que gana aproximadamente 4 millones de pesos va a terminar pagando más con esta fórmula del 8%. ¿Cuál es el tema? El porcentaje de chilenos que gana sobre 4 millones de pesos es minúsculo. Bien, partiendo por eso. Bien, de hecho, hay unos datos del Ministerio de Educación donde se mostró los sueldos de los deudores del CAE. Bien, solamente el 19% gana más de 1 millón de pesos, más de 1 millón, que hoy en día no es tanto dinero. Bien, hay un porcentaje importante de gente egresados con CAE, deudores me refiero, que ganan incluso bajo el 50%, perdón, bajo 500.000 pesos. Exacto. Entonces, este ejemplo de el egresado exitoso que gana 4 millones y que va a terminar pagando más, es totalmente irreal. Bueno, y sabemos también que la mediana de sueldo en Chile anda por los 500.000 pesos, La mediana, más o menos. claro, la mediana de los ingresos anda por los 500.000 La pesos. mitad de las personas que trabajan ganan
Claro. menos de 550.000 Y pesos. si tú consideras a los egresados, a los deudores del CAE, algunos son egresados, pero otros no. Incluso considerando a los egresados, Perfecto. la gente con estudios superiores no, en promedio, en mediana, no gana más de 1.200.000 pesos. La En ese mediana anda por ahí. sentido, ¿qué te parece esta gráfica? Te señala entonces en Economía en 3 minutos, que es tu sitio ahí en Instagram, los ingresos de los deudores, ¿no? Dice por otro lado, y según el primer informe de crédito de Conaval del Estado, característica de la población deudora e impactos del Mineduc 2022, el 54% de los deudores en etapa de pago tenía ingresos iguales o menores a 500.000 pesos mensuales y solo el 19%, como tú decías, de ellos presentaba ingresos superiores a 1 millón. Claro, mira, imagínate. Más de la mitad. Ni un quinto tiene ingresos superiores a 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. Y si tú piensas en los 4 millones de pesos, es prácticamente casi el 0%. O sea, si tú ves ahí el gráfico en el extremo, sobre los 3 millones, ya es 0%, y ese 0 está con decimales, por supuesto, pero es una cifra ínfima. O sea, el ejemplo del exministro en realidad no aplica, por así decirlo en bonito. Sí, me imagino también aquí, claro, que a la legítima diferencia ideológica, por supuesto, que nutre una sociedad, también van a haber, me imagino, defensas a un sistema y a varios intereses que van a haber en juego. Acá hay mucho dinero en juego. Totalmente, el CAE genera mucho ingreso a la banca, y el exministro igual decía el tema de la cuota, que en promedio es una UF, que es cierto, en realidad un poquito más de una UF y media el promedio prox, pero si tú piensas que la mitad, el 54% de los egresados en ese año en particular, tenía un ingreso de 500.000 pesos hacia abajo, que le cobre una cuota de 40.000 pesos, de 45.000 pesos, que es menos del 10%, ¿ok? Pero no deja de ser significativo. O sea, Sí. ¿Cómo están los gastos hoy en día? ¿Cuánto fue todo con la inflación? No son gastos menores. Sigamos escuchando entonces algunas ya declaraciones, visiones respecto de este proyecto de ley. Por ejemplo, el de Ignacio Briones, quien fuera ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, en su cuenta de Twitter, señala lo siguiente. Dice Ignacio Briones que el CAE, aunque falta ver detalles, anunció, sugiere creación de un impuesto a graduados, dice Ignacio Briones, una vieja, pésima idea del Frente Amplio. Desincentiva la formación avanzada, es injusta y menos solidaria que un buen crédito contingente. En estas dos viejas columnas explico por qué, y ahí adjunto a Ignacio Briones, quien también es académico de la Universidad de Olfibaña. Sí, exacto, de la Si lo Olfibaña. sigue siendo al menos, adjunta su visión de por qué esto sería así. ¿Qué te parece la mirada de Ignacio Briones? Yo tengo de tu en colega mi- economista. Sí, yo tengo el mayor de los respetos por Ignacio Briones y por el trabajo que como académico que hace, nada que decir. Ahora, yo acá discrepo en dos cosas. Primero, de la forma en que está explicado esto, al menos hasta ahora, esto yo no lo veo como un impuesto a los graduados, porque no es que a todos los graduados se les cobre parte de sueldo para la educación superior. Por ejemplo, yo estudié con CAE, yo ya obviamente no estudié con este sistema, no se me va a cobrar parte de mi sueldo para financiar a la educación de los nuevos jóvenes. Como no es global, bien, no puede ser considerado un impuesto, y segundo, tampoco es obligatorio. O sea, el presidente habló en cadena nacional que esto es el que quiera postular básicamente a este sistema de los que ya están quizás en etapa de pago. Entonces, si es voluntario y no es para todos, no hay por dónde considerarlo un impuesto. Y además también discrepo en que desincentive la educación formal, porque si desincentiva la educación formal o la educación superior, el CAE también sería un costo gigantesco, y decir, la gente no va a estudiar porque se va a endeudar. Cuando se entregó el CAE con toda la deuda que eso implicaba, y la gente era consciente de la deuda que eso implicaba, la gente estudiaba igual, porque claro, yo me voy a endeudar, pero voy a tener una esperanza de un mejor sueldo en el futuro. Si eso funciona o no, también es otra cosa, y uno de los problemas que tuvo el CAE, porque mucha gente se complica tanto con la deuda, que el mercado laboral chileno, que ahí está gran parte del error, creo yo. Pero decir que desincentiva el ingreso a la educación superior porque en el futuro voy a tener que pagar, yo lo encuentro bastante poco sostenible, dado que si tú miras los ingresos de los universitarios, de las personas con educación universitaria, y los que no la tienen, la diferencia es sustancial. Entonces, si a mí me demuestran las dos barras, es decir, tienes que elegir uno, pero en ese ingreso alto vas a tener que pagar un poquito tu sueldo, yo elijo el otro de todas maneras, porque lo compensa. Ya se ve complejo el panorama que va a tener entonces el gobierno en el Parlamento, ¿no? Y porque incluso la derecha más moderada, representada por Evópoli, puntualmente por el diputado Francisco Undurraga, también se mostró en su cuenta de X, se mostró contrario a este proyecto de ley. Mira lo que posteó. Dijo el diputado Pancho Undurraga, ¿no? A propósito del CAE, desde su creación 2006 a diciembre de 2023 hay 1,2 millones de beneficiarios, más de 139.000 son morosos. Durante el gobierno de Gabriel Boric, 176.000 dejaron de pagar
solo con el anuncio de condonación del gobierno. Si esto no es intervención electoral, entonces ¿qué? ¿No? Es la mirada que pone Pancho Undurraga de esto, intervención electoral, me imagino, porque estamos a 2 semanas de una importante votación para elegir gobernadores, alcaldes, municipales. No creo que se escapa un poquito de mi área, no sé si podría ser intervención electoral, yo lo veo difícil. Ahora, claro, las cifras que él menciona, el tema de los morosos es algo cierto. Los morosos son una suma importante, bien no menor, en los que desertaron de la educación superior es mucho más alto que en los que egresaron, pero comparar únicamente la cifra en número también es incorrecto, porque la cantidad de que estudió con el CAE en los primeros años es menor a la cantidad de gente que estudió con el CAE en los años posteriores. Entonces estás comparando un número bruto cuando son realidades distintas. Si tú comparas el porcentaje de morosos, la gráfica que trajiste al respecto gráfica. Para que lo expliques bien, Felipe. Ahí. Si tú comparas, abajo, hay que bajar. A ver si puedo bajar un poco para ver el gráfico completo. Si tú comparas, ahí está. Gracias. Si tú comparas el porcentaje de morosos, que es lo que importa, y no el número de morosos, ha venido en aumento, correcto. Ha venido en aumento con el gobierno de Gabriel Boric, la verdad es que no, ha venido en aumento desde el 2015 en adelante. Y no hay ningún quiebre de tendencia, no hay nada extraordinario. En los desertores, la gente que no terminó sus estudios, el 2023, al 31 de diciembre del 2023, el 82% era moroso, y de los que sí terminaron sus estudios, el 54% era moroso. ¿Viene en aumento? Sí. Ahora, ¿hay una tendencia fuerte que haya cambiado? La verdad es que no. Viene en aumento desde el 2015 de manera prácticamente ininterrumpida y con la misma tendencia. No, en términos de porcentaje no ha habido nada extraordinario. Claro. Comparar el número es incorrecto, porque la cantidad de gente que estudiaba antes es muy distinta a la cantidad de gente que estudia ahora, y muy distinta a la cantidad de gente que estudió en mi generación, que son los morosos hoy en día. Bueno, este programa siempre busca, dentro de este living ciudadano, y te lo hemos dicho, ¿no? La reflexión. ¿Qué reflexión nos puede dejar la actualidad en el país, ¿no? Y desde, lo decíamos, la legítima diferencia ideológica que puede haber respecto de un proyecto, y eso nutre, decíamos también, nuestra sociedad, y qué bueno que así sea. También hay que distinguir cuando detrás de esto pueden haber también poderes económicos haciendo una presión. Lo vimos con la ISAPRE, ¿no? Lo estamos viendo también con el sistema de pensiones que tanto ha costado reformular. Lo vimos con el litio chileno, ¿no? Y todo lo que pasó con SQM. Y también podríamos estarlo viendo respecto de este proyecto de ley, porque la banca, la poderosa banca chilena, agrupada, ha ganado harto dinero con este sistema, ¿no? Veamos una nota del 2011 precisamente para ver este tema. Lo traía CIPER Chile el 2011 y hablaba así al respecto. Decía esta nota sobre el CAE, cómo se creó y opera el crédito que le deja a los bancos ganancias por 150.000 millones de pesos. Y decía esta nota que está hecha, mira, cuando explotaba el movimiento estudiantil, diciembre del 2011, ya había explotado, no estaba en su apogeo este 2011. Decía esta nota que mucho antes de que el crédito con aval del Estado, el CAE, haya producido una sola camada completa de jóvenes, había comenzado el 2006 y recién está en el quinto año entonces del 2011, egresados de la educación superior, los 7 bancos que han participado como intermediarios en su financiamiento ya han obtenido una ganancia de 150.000 millones de pesos entre el 2006 y el 2011. 150.000 millones. Hasta el 2011. En los primeros 5 años. Estamos en 2024. Exacto. Han pasado 13 años desde ese entonces. 150.000 millones es lo mismo, decía CIPER Chile, que 7 teletones como las de este año, y equivalen también a 1/3 de los 1.800 millones de dólares anuales necesarios para financiar la educación superior gratuita en Chile, según proponían los estudiantes reunidos en la CONFECH. En ese momento, estos mismos que están ahora en el gobierno, ¿no? Y el Banco Mundial cita esta nota de CIPER del 2011, evacuó un informe a comienzos de este año, 2011, comenzaba así. El Banco Mundial decía: la manera en que está construido el sistema actualmente le permite a los bancos acumular una rentable cartera libre de riesgo, cargándole al Estado un segmento de alto costo y cobrando primas exageradas, decía el Banco Mundial de este CAE que cumplía 5 años en 2011. Es que claro, con la banca
o mejor dicho, la banca, con este sistema de CAE, la banca no pierde. Cuando el banco entrega un crédito, ese crédito tiene una tasa de interés, primero por una ganancia que se entiende en el negocio, pero también va una prima por riesgo, ¿bien? Que está el riesgo de que yo no devuelva el crédito o que Freddy no devuelva el crédito. Válido para crédito hipotecario, crédito automotriz, crédito de consumo, lo que sea. Pero ¿qué pasa con esto? Acá el aval es el Estado. Entonces, si yo no pago, el banco va donde el Estado y le cobra bien al Estado ese monto y el banco se lo tiene que pagar. Y además se lo tiene que pagar con un sobreprecio. Entonces el banco nunca pierde. Entonces, si el banco nunca pierde, ¿cuál es el riesgo? Y si no hay riesgo, ¿por qué la tasa tan alta? ¿Por qué un crédito, tal como dices tú, totalmente libre de riesgo, donde si no paga yo, paga el Estado, que va a tener que responder sí o sí, y que es lo que ha pasado históricamente, y ahí está el gasto importante del CAE. O sea, muchos dicen que es malo que el Estado se meta a pagar la educación con esto, pero el Estado ya lo hace, y no solo con la gratuidad, sino con el CAE. Bien, las garantías que ha tenido que pagar el banco ya suman 100 millones de UF. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Estado ya tiene un gasto importante, muy, muy importante, que tenemos que solucionar también por responsabilidad fiscal. De hecho, decía esta nota, respecto a lo que tú estás diciendo, decía esta nota también que a estos 150.000 millones de pesos que habían ganado en estos 5 primeros años, había que sumarle lo que después serían los morosos, ¿no? Que todavía no salían, porque la primera generación todavía estaba en quinto año. Y esa primera generación era chica en términos de CAE. El gran porcentaje de usuarios del CAE está entre el 2011 y el 2014 principalmente. Ya en el 2015 empieza a bajar porque se empiezan a usar la gratuidad, el 2016 empieza a operar, y en esa generación están los mayores montos, están la mayor cantidad de estudiantes que no están contemplados en esos 150.000 millones de pesos. Y todo eso tenéis que sumarle intereses y todo el tema. Entonces, es un negocio, es un negocio gigantesco. O sea, lleva 18 años el CAE. Claro. Y esto cifra es de apenas los primeros 5 años. Exacto. O sea, faltaría cuánto han ganado los siguientes 13 años con este sistema de la banca chilena, ¿no? Con aumento de número de estudiantes, las tasas de interés, la UEF. Es un negocio muy, muy grande para la banca. Eso es innegable. ¿Sabes quién sacó el cálculo? La Fundación Sol. A ver. Tradúceme esta gráfica que sacó la Fundación Sol de cuánto han ganado entre 2006 y 2023. El fisco dice ha recomprado casi el 60% de los créditos por un monto de 5,78 billones de pesos, con un sobreprecio de 25,3, lo que tú hablabas recién, sobreprecio, que equivale a 1,46 billones. En español, un billón son millones de millones. Millones de millones. Millones de millones. Eso no es lo que han ganado los bancos, eso es únicamente lo que el Estado ha tenido que pagar a los bancos producto de recomprar los créditos. O sea, ahí, en esa cifra, no están los que han pagado al día. Ni tampoco están los que están estudiando ahora y que en el futuro van a tener que pagar. Ellos todavía no han pagado, pero para el banco, para la contabilidad, son un activo porque son una deuda que le va a tener que pagar en el momento. Le va a pagar el estudiante o le va a pagar el Estado, pero les va a llegar ese dinero. Ahí están contabilizados únicamente los morosos, ni siquiera los morosos, los que ya se les acabó la deuda, por así decirlo, el banco fue a la garantía, fue al Estado y cobró esa plata. Bien, y ahí en ese caso el estudiante es deudor, entre comillas, de la Tesorería General de la República. ¿Y ahí este es el negocio entonces? Es el negocio cuando el estudiante no paga. Es el negocio que está en juego, y además el estudiante que paga al día, que paga su cuota y que tiene una tasa de interés más UEF por un crédito de 20 años, también es un negocio que está en juego. O sea, son dos partes de un negocio 100% seguro, con mucho dinero por medio, y que le ha costado mucha plata, no solo a las personas naturales, a los estudiantes, sino que también al mismo Estado. Y ese es el problema, o el gran problema. Sí, va a ser interesante la discusión, ¿no? Y separar la paja del trigo, ¿no? Te decía yo, lo valedero, lo ideológico, lo versátil, lo que se va finalmente a dar como una contienda de ideas con lo que podría haber detrás de un negocio tan suculento que está terminando, ¿no? O que podría terminar para un sector. Claro, porque este proyecto viene a reemplazar el CAE de forma completa. No sabemos todavía cuándo cerraría el CAE 100%, pero viene a dejar fuera la banca de este negocio y se reemplaza por un sistema estatal. Entonces, claro, aquí el llamado es, obviamente, más allá de lo que uno pueda opinar si es justo o no es justo, a un tema, al menos yo como director del Centro Contribuye, un tema de responsabilidad fiscal. Y sí tenemos que hacernos cargo de ese tema. Sí, por último, entonces, ¿qué reflexión te deja todo esto, Felipe? No solamente como economista, sino que también como un estudiante, porque yo ya había salido hace rato ya. Sí, yo empezó el CAE, pero tú eres uno de los que queda endeudado en CAE, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te parece esta información, esta noticia? A ver, es súper complejo y
es súper difícil ser quizás 100% objetivo. Yo pago mi CAE al día, tengo para rato todavía, lamentablemente. Obviamente muchas veces lo he conversado con mi familia, es tema. A ver, a mí me parece bien que se saque a la banca del negocio, o que mejor dicho, se saque el negocio de la educación, ¿ok? Si quiere participar la banca con un crédito sin interés, por voluntad propia, por así decirlo, o porque son buenas personas, que no sé, me parece estupendo. Pero a mí lo que me interesa, o lo que a mí me gustaría como ser humano, quizá ni siquiera como economista, es que se saque el negocio de la educación en todo ámbito. O sea, desde el lucro en la educación, que fue algo que ya se discutió y que se está volviendo a discutir tristemente, pero también el lucro de los créditos para poder estudiar. O sea, a mí me parece sorprendente que tengamos que tener un crédito tan caro para algo tan simple como estudiar. Bien, y además lo que como economista obviamente me preocupa y es el llamado que hay que hacer, el tema de que esto, si finalmente lo termina pagando el Estado, es algo totalmente ineficiente, donde pierde el estudiante, pierde el Estado y ganan los bancos. O sea, como economista te puedo decir, esto está funcionando mal, esto es ineficiente, hay que corregirlo, eso sí o sí. Sí, siempre recuerdo yo una entrevista que le hice a Ennio Vivaldi, entonces recién asumido rector de la Universidad de Chile, sí. Ennio Vivaldi, médico de profesión, y Ennio decía que es muy distinta la construcción de una sociedad, hablando de su caso, ¿no? De cuando él fue estudiante, cuando los profesionales que salen de las universidades salen endeudados con la sociedad a cuando salen endeudados con los bancos, ¿no? Son dos cosas muy distintas en la construcción finalmente de una ciudadanía, ¿no? Sí, al final es parte del modelo de país que tenemos y quizás todo esto viene a ser parte del modelo de país que queremos para el futuro. O sea, es una pregunta válida que tenemos que responder. Ok, tenemos claro más o menos dónde estamos ahora. La pregunta es dónde queremos ir. Si queremos cambiar o seguir igual, la sociedad dirá. Felipe, tenemos ahí tu página también para visitar y también tu fundación, ¿no? La Fundación Centro Contribuye, donde soy director ejecutivo. ¿Perdón? Tu fundación, digamos. Sí, no es mía, yo soy director ejecutivo de la fundación. Los invito a todos a seguir el Instagram, @centrocontribuye, y a ser parte de esto. Estamos subiendo gráficas, vamos a ver todos estos temas, economía, impuestos en general. Así que todos invitados a ser parte de esto y a contribuir a la sociedad todos juntos, aportando. Nuevamente, Felipe, muchas gracias por haber venido. Nos estamos viendo para otro tema que nos interese, por ejemplo, las pensiones. Otro temazo que podríamos hablar la próxima semana. Temazo. ¿Te parece? Me parece. Chao, Felipe, gracias. Que esté muy bien, muchas gracias.